Saludo con gusto a José Antonio Crespo. Maestro José Antonio Crespo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. Y comentábamos o nos poníamos de acuerdo antes de entrar al aire sobre dos asuntos. El primero, en el inicio de campaña de José Antonio Meade, candidato de la coalición PRI Partido Verde Nueva Alianza a la presidencia de la República, ayer domingo en Mérida, Yucatán, sus 7 promesas para hashtag avanzar contigo y una especie de pausterización anti-PRI. Es decir, no hay logotipos protagonistas de partido alguno. Hay una especie de identidad gráfica que apela quizá a los colores verde, turquesa y rojo, cuando mucho, eso lo podrían definir los propios estrategas de la campaña, pero José Antonio, un candidato auspiciado por el PRI, por el Partido Verde, por Nueva Alianza, que trata quizá de ser como de todos el más ciudadano, el menos vinculado a partido alguno político, al PRI, al que menos. Claro, porque al no haber sido militante, eso lo que nos reflejó que el PRI eligiera a un no militante como candidato, era que el propio Peña Nieto sabía, por encuestas, en fin, no es difícil, ¿no? Enterarse de que la mayor parte de la gente no quiere al PRI. Entonces decir, bueno, ¿cómo le hacemos para tener alguna oportunidad? Pues a un militante con una trayectoria profesional buena, un buen funcionario ha sido, no acusado de corrupción personal. Entonces, la idea era justamente captar el voto de los no priistas, o de muchos no priistas, desde luego, ¿no? Y asumiendo que tienen asegurado el voto del PRI. Pero eso es imposible de hacer, y de hecho puede estar saliendo mal la apuesta, porque por un lado, muchos priistas no identifican a Meade con ellos mismos. Él ha hecho mucha campaña, y háganme suyo, y va con ellos en la precampaña sobre todo, pero hay muchos priistas que dicen, no, pues no es de nosotros, no es militante, ¿cómo que no hay ningún militante que pueda representarnos? Entre otras cosas, ¿no? Es un tecnócrata que estuvo también en el PAN y no lo sentimos como nuestro. Entonces no está amarrando completamente el voto propiamente priista. Y por otro lado, él constantemente está intentando también mandar el mensaje a Sephora, decir, oigan, no soy priista. Entonces, pero al mismo tiempo lo ves tú con toda la plana mayor del PRI, en todos sus actos, con gente pues muy vinculada con el PRI, y no precisamente los más presentables, o no todos. Entonces afuera lo hacen del PRI, es una paradoja. Los del PRI no lo hacen priista, entonces no cierran filas completamente. Los no priistas sí lo hacen priista. Entonces, por más que quieran esconder al partido, eso es imposible. El PRI va a estar en la boleta, y el presidente Peña Nieto también va a estar en la boleta. Entonces, esa es la carga que está impidiendo, creo yo, que Meade suba. Hay mucha gente que piensa, no lo sabremos, ¿no?, pero calcula que Meade, de haber sido candidato por ejemplo, por el Frente, por ejemplo, cosa que ya sé que no es fácil que hubiera ocurrido, pero a lo mejor estaría mejor posicionado que Anaya, porque Anaya tiene muchas cosas pendientes ahí, muchas dudas, la forma en que se hizo la candidatura, pero suponiendo así hipotéticamente que hubiera dicho el Frente, vámonos con Meade, al fin estuvo en el PAN, no es militante, órale, le estaría yendo mucho mejor al propio Meade que como le está yendo en el PRI, y como quizá le estaría yendo ahorita a Anaya, o le está yendo, pero es una hipótesis que no sabremos, solamente es para resaltar el peso que el PRI tiene en contra de Meade, o sea, el peso que le genera a Meade para estar todavía ubicado en tercer lugar. Incluso hay encuestadores que me han dicho, mira, cuando preguntábamos sobre Meade antes de que fuera ungido candidato del PRI, poca gente lo conocía, pero dentro de esa gente que lo conocía, sus positivos duplicaban a sus negativos. En cambio, apenas fue ungido como candidato del PRI, ahora cada vez la gente lo conoce más, obviamente, pero sus negativos duplican a sus positivos. ¿Eso por qué? ¿Por él mismo? No, es por el hecho de ir con el PRI. Entonces, claro que ellos están haciendo el intento de que la gente diga, yo voto por Meade como candidato, como persona. Hay gente que así lo está haciendo, pero muchísimos otros dicen, oye, no, Meade va con el PRI, lo quieras o no, y al final de cuentas él va a llegar y va a ser un gobierno del PRI. ¿Con quién? Con los priistas tradicionales que ya conocemos. Y eso es lo que más le está pesando a Meade, por supuesto. Continuando en ese ejercicio, digamos, de hipótesis o de imaginación, José Antonio Crespo, el gobierno, el aparato, digamos, del PRI, de los que dirían no vamos a dejar pasar a Andrés Manuel López Obrador, a Anaya, en fin, que van a dar la batalla con todo hasta el final, podrían
si a ti te hablaran de los pinos, te dijeran, oiga, maestro Crespo, ¿qué hacemos para levantar este tema? ¿Qué acción se te ocurre que podría quedar pendiente si es que hubiera alguna? Porque ahorita pensaba en los gobernadores. He metido gobernadores a la cárcel. Sí. Están en proceso, en extradición, están fugados. ¿Qué más hago, no? Es decir, yo he hecho una especie de declaración de parte, así, con hechos, de que sí estamos contra la corrupción y de que los nuestros, pues, fueron muy cochinos y que estamos muy decepcionados. Pero, ¿le restaría al gobierno algún golpe espectacular como, qué sé yo, quitar hoy a un secretario de Estado y pasarlo a proceso judicial por algún tema, el que sea, que fuera un mensaje realmente efectivo, poderoso, contundente a la población, de decir, oye, no, estos cuates a lo mejor sí van en serio? Sí, desde luego que sí estoy de acuerdo contigo, porque todas las ofertas que hace MID en el sentido de combatir la corrupción, pues no le creen. Y en ese sentido, mira, es cierto que se vieron obligados y orillados, después de los resultados del 2016, del 16, a consignar a algunos de los gobernadores más corruptos. Pero fue tanta la corrupción y es tanto el enojo de la ciudadanía que se quedó chiquito. Tenían que haber hecho algo mucho mayor, más contundente, y no solo en aquel momento, sino seguirlo haciendo. Entonces, ahorita lo que la gente se fija, podría decir, mira, qué bueno que consignaron a César Duarte, a Javier Duarte, pero pues, ¿qué pasa con su esposa, que de alguna manera estaba involucrada? ¿Dónde está el dinero? No están devolviendo el dinero, lo tiene su esposa gastándoselo. Entonces quedó cortito, ¿no? Igual con Borges, etcétera. Tendrían que haber continuado. En cambio, lo que ven en la campaña propiamente es, con César Duarte se están haciendo patos, la PGR se hace de la vista gorda, ¿no? Tuvo que salir Corral a hacer una caminata para que dijeran, ok, vámonos sobre de Duarte, pero no lo han hecho, lo de la extradición y todo eso. Entonces, todas esas señales pues son contrarias a lo que MID está diciendo. Entonces, lo que le pesa a MID es la falta de credibilidad hacia el PRI. Aunque a él le pudiera creer la gente, decir, mira, a lo mejor MID sí, a lo mejor sí quiere hacer un cambio, a lo mejor va con otra disposición, suponiendo, ¿no? Porque mucha gente también dice, no, un funcionario del PRI y que lo de Sedesol, mira, todo eso le está pesando. Sedesol no pasa nada, el socavón no pasó nada, Odebrecht no ha pasado nada. Al contrario, quitaron al fiscal electoral que estaba buscando lo de Odebrecht. Todo eso va en contra de MID. El peor enemigo de José Antonio MID en su campaña es el PRI. Hubo un cartón, no sé si fue ayer, hoy, pero muy bueno, ¿no? Ayer creo en Reforma, José Antonio MID cargando una cruz, que es el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto. Y ya hubo muchas otras que decía PRI, o sea, el PRI le está pesando. Sí. Entonces, desde luego que el propio PRI, involuntariamente, no solo por lo que significa ahorita el PRI, la marca, sino todo el tipo de decisiones que están haciendo, incluso desde el gobierno, y muchas que hace el propio PRI, están metiéndole zancadillas a José Antonio MID, obviamente de manera involuntaria, pero lo están haciendo. Entonces está muy difícil que arranque MID, que supere el tercer lugar que el promedio de encuestas lo sigue ubicando en estos días. El periódico The Economist hacía un análisis apenas el viernes pasado donde resumía el pleito Anaya-MID, Anaya, PGR en medio, etcétera, termina beneficiando a uno, Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Ese pleito entre el PRI y el PAN, que no habíamos visto desde el 88, porque ni en 94 lo hubo, ni en el 2000, ni en el 2006, ni en el 2012. Ese pleito entre PRI y PAN real, la última vez que recuerdo, de otra manera, pero lo hubo, fue en el 88. Al negarles Chihuahua en el 86, Durango, y ahorita les negaron Coahuila en el 17, el año pasado, y a partir de ahí se vino esta confrontación, que evidentemente está golpeando a ambos. A Anaya por el ataque enorme, pero Anaya también les ha golpeado a los priistas, también les ha metido zancadillas con lo del fiscal carnal, y en todo caso, la estrategia que ha utilizado el PRI y el gobierno contra Anaya, le ha pegado a Anaya sin duda, pero también le ha pegado a José Antonio MID. Entonces, ¿a quién le están despejando el terreno? Completamente al López Obrador. Y si además, por otro lado, vemos a Margarita Zavala, que tiene dos efectos: quitarle votos a Anaya, quitándole la probabilidad de competir contra López Obrador en buena posición. Lo baja también. Sí. Y por otro lado, fragmenta el voto anti López Obrador, que puede ser mayoritario, puede ser un 60%, pero al estar fragmentado entre PRI, PAN y Margarita, le están haciendo el caldo gordo a López Obrador. Entre todos, pareciera que están de acuerdo, yo sé que no lo están, pero pareciera que se hubieran puesto de acuerdo, ¿cómo le hacemos para garantizar que López Obrador llegue? Sí, para ayudarle.
Y ese es el efecto que está teniendo. ¿Se puede revertir eventualmente? Sí, porque son muchas las variables durante la campaña, ¿no? Pero hoy por hoy, todo esto que ha ocurrido entre los candidatos y partidos que son distintos al Obrador, le están ayudando a él. Hablando de revertir las cifras, doctor, sí. José Antonio Meade ha hablado acerca de que se pudiera repetir el patrón en el Estado de México, cuando Del Mazo viene de muy atrás, alcanza y termina ganando a Delfina Gómez. Hoy escribes en tu columna acerca de esto una reflexión muy interesante. Sí, pero mira, en realidad Del Mazo no venía de muy atrás, ¿eh? Siempre estuvo de puntero junto con a veces Josefina, y la que creció en todo caso fue Delfina. Josefina se cayó, y entre Delfina y Del Mazo estaban a veces Del Mazo un poquito arriba en algunas encuestas, otras estaban en empate técnico, que es muy distinto, al final de cuentas, con todo lo que vimos, el aparato, la estrategia en favor de Alfredo Del Mazo, logró ganarle con 2.5% de diferencia, muy poquito, además de que fueron los votos de su coalición, de los aliados lo que le dio el triunfo al final de cuentas, pero remontar del tercer lugar es mucho más difícil, con casi 20 puntos de distancia respecto de López Obrador. Más o menos tiene unos 5 o 6 puntos de distancia respecto de Anaya. Eventualmente podría superar a Anaya, no está garantizado, pero superar casi 20 puntos, de 15 a 20 puntos, no es lo mismo que haber estado como puntero, ¿no?, en empate técnico, y además el control. Y en todo caso es pura cuestión de fe, efectivamente, pero a partir, digamos, de este razonamiento, una de las ventajas que tiene López Obrador en esta elección, aunque en otras también la tuvo, pero ahora se ve mucho más marcado por el hartazgo que hay con el PRI y por las dos oportunidades desperdiciadas desde mi punto de vista del PAN, es no ha gobernado. Eso le da una enorme ventaja porque te genera la esperanza de decir, pues quién quita y a lo mejor él sí logra algo. Digo, desde luego lo que él ofrece es una utopía, en la que muchos creen, por cierto, de sus seguidores. Pero otros te dicen, mira, no, ya sé que no vamos a hacer esta utopía, pero sí podemos avanzar algo más con recetas distintas. En cambio, los otros dos ya conocemos lo que hicieron. Esa es una gran ventaja para López Obrador. José Antonio Crespo, muchas gracias por tu reflexión, por este tiempo, y bueno, pues ahí estamos atentísimos. Después de la pausa, por ahí estaremos platicando con Alejandro Moreno, el encuestador del Financiero, que justo hoy publican, no el Financiero, pero sí Nación 321, su encuesta como entre millennials, ¿no? Llaman el voto millennial, en el que otra vez sale adelante Andrés Manuel López Obrador. Con los jóvenes, sí. Con los jóvenes, y parece que el efecto Margarita, exactamente, le resta, digamos, Margarita con la salida de Ríos Peter, del Bronco, gana y no gana lo mismo Anaya, no gana lo mismo Meade, y entonces perfilan por ahí a Margarita como un factor también ahora a considerar en ese voto anti-AMLO, justo lo que decías. Muy bien. José Antonio, muchas gracias. Al contrario.